Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección número 9 para el día 27 de febrero del 2016. El título del tema para esta semana es El gran conflicto y la iglesia primitiva. Antes de dar inicio, vamos a hacerlo mediante una oración. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias infinitamente te damos por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque has permitido que en este momento podamos tener este análisis de la lección, Señor. Te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, Padre, y seas con cada una de las personas que están escuchando esta lección, Señor. En tu nombre empezamos. Amén. Amén. El título es El gran conflicto y la iglesia primitiva. Estos son los orígenes de lo que nosotros ahora practicamos, la iglesia primitiva. Existen infinidad de denominaciones las cuales se acreditan de la manera que la iglesia primitiva se desarrolló, cuáles son sus bases. Así es que hoy analizaremos cuáles fueron el pre y el post de los discípulos en la creación de la iglesia primitiva como tal. Y algo importante que debemos de recordar es de que la vida es como un círculo. Todo lo que pasó antes vuelve y se repite. Dijo el sabio Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. Y un dicho popular que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla de nuevo. Entonces también esa es una de las importancias de que nosotros entendamos qué fue lo que sucedió antes, en qué ellos fallaron, porque la Biblia misma dice que todo lo que hay escrito es para nuestra enseñanza. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender del gran conflicto en la iglesia primitiva para nosotros poder entender muchas cosas del conflicto de la iglesia hoy en día. Bien, para que veamos el versículo de memoria, dice de la siguiente manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Y Ernesto, eso es algo importante porque es la clave, es el corazón del repaso de esta semana. Y nosotros tenemos que analizar en qué consistió el cambio. Hoy en día, en muchos programas de televisión, a veces cuando la gente se cambia de imagen, ¿no? Le ponen un antes y un después. Cuando la gente baja de peso, le ponen antes y después. En muchos programas que hay de renovación de casas, le pone antes y después. Y es lo mismo que nosotros vamos a hacer hoy en día. Vamos a analizar en qué consistió ese antes y ese después en la vida de los seguidores de Jesús. Como también vamos a analizar qué fue lo que hizo la diferencia en este cambio. Dice hubo un programa de televisión aquí en los Estados Unidos que se llamaba Growing Pain, es decir, crecimiento doloroso. Hay un dicho popular aquí en este país que dice no gain, no pain, es decir, no hay cambio sin dolor. Y precisamente en el conflicto de la iglesia primitiva, eso es algo que se pudo ver. Porque para ellos poder llegar a ser quien ellos llegaron a ser, para los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, llegar a ser quienes ellos llegaron a ser, ellos tuvieron que pasar por este proceso. Porque no hay cambio, sin dolor, para tú poder ganar algo, hay que pasar por ese proceso de dolor. Y muchas de las cosas en este proceso que ellos vieron, que nosotros podemos ver, son las barreras que ellos experimentaron en dicho cambio. Algunas de esas barreras que ellos experimentaron
que menciona la lección de escuela sabática fueron las ideas preconcebidas que ellos tenían. Ellos muchas veces no aceptaban lo que no concordaban con sus planes y sus ideas. Y algo yo creo que digno de que nosotros comencemos a analizar es cómo y cuándo se logró la transformación de este antes y este después. ¿Qué tal si nosotros primero hablamos de las ideas preconcebidas que habían entre los discípulos? Hay un versículo que aparece en la lección de esta semana en Hechos 1, 6 al 8, que dice que, hablando de ideas preconcebidas, de estas barreras que tuvieron los discípulos en su crecimiento para llegar a ser ese después, dice, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y fíjate lo que Jesús le contestó. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ernesto, lo que me llama la atención de este versículo es que esta historia toma lugar, o esta circunstancia, precisamente después de la resurrección de Jesús. O sea, todavía los discípulos están preguntándose, oye, ¿cuándo va a restaurar su trono? Esto pareciera que se lo sacaron de la manga, como dicen alguna expresión que ahorita tú te lo tenías oculto, de dónde lo sacaste, o simplemente al ver este poderío, de la manera que veían a Jesús, ellos cambiaron su manera de pensar. Pero si nosotros buscamos en los textos bíblicos qué es lo que existían para ese entonces, el Nuevo Testamento ha existido a partir de la muerte de Jesús, años después, siglos después. De los primeros testamentos se habla de 100 años después de su origen, ¿no? Entonces las escrituras que existían para entonces eran el antiguo, el que nosotros llamamos ahorita el Antiguo Testamento. Y allí podemos encontrar las promesas que se les habían hecho a ellos. Ellos no estaban hablando fuera de un contexto de promesas. Recuérdense que en Génesis aparece la promesa que se le hizo a Eva, la de la restauración de toda su descendencia. Aparte de eso, ya en tiempos más recientes, en el caso del pueblo de Israel, la promesa que se le hizo a las 10 tribus del norte. Por ejemplo, los samaritanos, todos los de la parte del norte que se diseminaron entre el pueblo asirio, ellos tenían esta promesa. La pregunta que ellos hacen no está fuera de lugar. El problema aquí es que Cristo ya había muerto, les había explicado por 3 años y medio y ellos no habían entendido cuál era el objetivo de su venida. Pero mira, lo que más me llamó la atención de esto, o sea, Jesús veo que no los regañó porque, como tú dices, ellos no habían entendido, aunque Jesús se lo había explicado antes. Pero lo que más me llamó la atención aquí fue que Jesús no perdió el tiempo corrigiéndole y explicándole algo que ya le había explicado. Él simplemente añadió el verdadero concepto de todo eso y le dijo, pero recibiréis poder. Y le explicó en qué iba a consistir ese poder, porque le dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Ernesto, volviendo hacia este antes de lo que fueron los discípulos, porque era de mayor importancia, de que ellos entendieran de que necesitaban algo extra para poder realizar la misión que Jesús le había encomendado, o sea, de serle testigo, de predicar el evangelio. Imagínate tú, Ernesto, que sin este poder que aquí le menciona Jesús, los apóstoles hubiesen lanzado a la misión. Hay muchos hechos, historias en la Biblia que aparecen en el antes de ellos recibir ese poder. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella ocasión que ellos trataron de echar demonios y no pudieron? Entonces,
Imagínate que el Señor Jesús le hubiese pues restaurado o dado la promesa que le había hecho de restaurar el reinado del Mesías aquí en la tierra. ¿Qué hubiesen ellos hecho sin el poder que ellos necesitaban para enfrentarse a las fuerzas del mar? Hubiesen perdido, yo creo que el mismo día le hubiesen dado un golpe de estado. O sea, me refiero al enemigo y sus fuerzas. Porque cuando ellos se enfrentaron sin el poder, ellos no pudieron contra Satanás. Se burlaron de ellos. Y mira, la Biblia en muchísimos lugares, y aquí vamos a leer quiénes ellos eran antes de recibir ese poder. Mira, en Mateo 20, del 20 al 24, y la misma historia se repite en Marcos 10, 35 al 45, ellos nos cuentan de que cuando la madre de Santiago y Juan le hiciera esta petición a Jesús de, mira Señor, que permite que este se ponga a la derecha, este se ponga a la izquierda cuando tú restaures este reino que le había sido prometido a ellos. Cuando los otros discípulos, los 10, escucharon lo que la madre de Juan y Santiago le estaba pidiendo a Jesús, dice el versículo 24 de Mateo 20, que cuando ellos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y ese no era el único ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia de quiénes ellos eran antes de recibir el poder. Si nosotros vamos, porque esto es un repaso de la lección, a la lección del jueves, nosotros allí vamos a encontrar una historia muy interesante, que es la historia de la mujer samaritana, Ernesto. Cuando la mujer samaritana le recalca a Jesús que ella no podía tener contacto con él, porque habían sido separados. Y este contexto es, a veces nos explota de una manera aparte, ¿no? De lo que significaba ser samaritano. El pueblo samaritano posteriormente pertenecía al pueblo de Israel, es parte de las tribus de Israel. Sí, porque tenían el mismo mensaje, la misma promesa. Claro, pero lo había pasado en la historia, en muchas lecciones hemos tocado este tema, de que ellos habían puesto una separación porque se habían apartado de Dios. El pueblo de Judea, los judíos, se habían separado de las tribus del norte. Ok, entonces ellos no podían ni siquiera hablar de porque no pertenecían a su tribu, a su manera de ver, porque ellos se habían apartado de Dios. Y esos conceptos son los que se manejaban en ese momento. Jesús viene y rompe esos conceptos. Y viene y le habla a la mujer samaritana. La mujer samaritana no estaba fuera de contexto, ella conocía su historia, ella sabía quién era, sabía el origen de sus padres y sabía la promesa que tenía del Mesías. Él le recuerda a Jesús esta promesa. Entonces, eso es una de las historias de ideas preconcebidas y de barreras que habían, que debían ser derribadas, porque imagínate, si judíos y samaritanos, el mismo pueblo, no se trataba entre sí, habían enemistad, habían diferencia. Entonces, en esto había muchas barreras que tenían que ser derrumbadas antes de ellos lanzarse a la misión de predicar el evangelio, por así decirlo, a la misión encomendada que Jesús le había hecho. Pero una historia digna de recalcar de quiénes ellos eran antes de, es la historia de Cornelio y Pedro. Y señores, yo creo que es una historia digna de analizar, de ideas preconcebidas, porque es un punto, Ernesto, de división hoy en día en el mundo cristiano. Hay muchos hoy en día que dicen que no, esto se trata de una cosa, y otros dicen que no, que se trata de otra cosa. Así que vamos a analizar la visión de Pedro sobre animales limpios y animales no limpios. Allí aparece en Hechos 10, del 12 al 29. Y vamos a analizar eso un poquito, porque tú sabes, Ernesto, que a mí la nutrición como médico es algo que a mí me apasiona. Y aquí tengo la oportunidad de hablar un poquito de todo esto. Si nosotros comenzamos con el versículo 12 a analizar, dice de que Pedro, Ernesto, sabía de todo esto. La visión era, o que se le presentó a él, fueron de animales
cuadrúpedos, o sea, reptiles y aves del cielo. Todo tipo de animales cuadrúpedos y todo tipo de aves. Y tú sabes que cuando en el Viejo Testamento Dios le da a su pueblo un régimen alimenticio y separa los alimentos de los limpios de los no limpios. Nosotros podemos encontrar eso desde el mismo comienzo, desde el mismo comienzo de Génesis, cuando antes del diluvio, o sea, antes de existir el pueblo de Israel, se le pide a Noé que entre en el arca cierta cantidad de animales limpios y no limpios, es decir, ellos tenían este mensaje. Entonces vemos que al pueblo de Israel, ya después de la existencia del pueblo judío, se le da el mismo mensaje que se le da al principio de la existencia de la humanidad. Miren, estos son los alimentos, los animales limpios de los no limpios. Entonces a Pedro se le presenta esta visión y en esta visión escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro llega y se sorprende y dice: pero si tú sabes que yo no como ninguna de estas cosas, o sea, porque ninguna cosa común e inmunda jamás yo he comido. Y le dice a la voz: no, yo no voy a comer esto. Y dice el versículo 15 que él escuchó otra voz que dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Un puntito. Esta visión pasó después de que Cristo había muerto. Sí. Fue posterior a la partida de Cristo. El tiempo que estuvo con ellos fue posterior, ya cuando los apóstoles estaban solos. Fue esta visión. Entonces, eso dice mucho. Porque para muchos, Cristo vino a abolir toda la parte sanitaria, Él vino a deshacerse de ella. Sin embargo, la Biblia no nos dice eso. Eso es muy importante. Es que, Ernesto, debemos recordar algo. Y es que la vida cristiana es un continuo crecimiento. Nosotros, como explica el apóstol Pablo, somos niños. Cuando tú naces, cuando tú te bautizas, tú eres un niño, comienzas a beber leche. A una persona, a un niño tú no le puedes dar carne, no le puedes dar ninguna de esas cosas. Entonces, la vida cristiana es un proceso de crecimiento, a lo que la Biblia dice santificación, algo que va tú sabes, de gloria en gloria hasta tú llegar a la estatura del divino Rabí de Galilea, es decir, a Jesús. Lo que muchas veces sucede es que nosotros somos llamados. Y generalmente, debido a nuestras ideas preconcebidas, nosotros no crecemos espiritualmente. Entonces, aquí a Pedro, aún después, como tú dices, de la resurrección, aún después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro vemos que tiene aquí, se le presenta una visión. Y Pedro aquí cree que se le está diciendo: mira, Pedro, come de todo lo que tú ves. Y muchas veces es lo que piensan muchos cristianos, de que Pedro aquí se le está dando el mensaje: oye, Pedro, tú siempre habías creído que habían animales limpios, animales no limpios. Mira lo que te estoy presentando, come todo lo que hay aquí, lo que se aparece. Pero lo interesante, Ernesto, es lo que comienza a desenvolverse en el versículo 19 y dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, que ya en el versículo 17 decía que Pedro había quedado turbado por la visión, porque no sabía qué era lo que significaba esto. Él sabía cuál era el mensaje que había entre animales limpios y no limpios. Recuerda lo que dice la Biblia, que la Biblia dice que Dios no se arrepiente. O sea, los principios que Dios ha establecido no cambian. Dice, Dios no cambia. Entonces, por eso es que encontramos en el versículo 17 que Pedro queda turbado por la visión. En el versículo 19, él aquí, mientras está turbado y comienza a pensar qué es lo que Dios me quiere decir, él sabía que Dios estaba tratando de decirle algo, pero él no lograba comprender. Entonces dice aquí en el versículo 19 que le dijo al Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Hace el enlace con el mensaje. Hay que recordar también de que a un hombre, a un varón, de que era piadoso y que estaba siguiendo las cosas de Dios, él es Cornelio, también se le había dado una visión. Se le había hablado que qué tenía que hacer, a quién tenía que buscar. Y viene este hombre y envía a sus sirvientes a buscar a Pedro. Que era el que Cornelio había visto en la visión, se le había dado el mandato de que buscara. Es curioso, ¿no? Entonces,
para poder entender todo el contexto de esto hay que irnos, como tú decías, a los versículos posteriores para que nos explique de qué se trataba la visión y de qué manera ellos veían a los otros pueblos. Porque lo vimos ya, o sea, si ellos veían a sus mismos hermanos, y por eso pusimos el ejemplo anterior de los samaritanos, Ernesto, o sea, no se trataban entre sí. Entonces vemos aquí que de repente a Cornelio lo mandan a buscar a Pedro, o sea, gente que tampoco se trataban. Y a mí me llama la atención la actitud de Pedro. Pedro no echa a esta gente, no le reclama a esta gente, sino al oír lo que ellos están diciendo. Ellos le dijeron, el versículo 21, no, en el versículo creo que 22 o algo así, vemos que cuando él llegan esta gente, Pedro lo acoge en su casa y lo hospeda. Y al otro día va con ellos. Pero lo interesante es lo que aparece en el versículo 28, Ernesto. El versículo 28 dice que cuando Ernesto baja con ellos, o sea, con los enviados de Cornelio, ve que una multitud había allí reunido, o sea, con Cornelio. Y dice el versículo 28 que Pedro se dirige a la multitud y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, o sea, refiriéndose a la visión, que a ningún hombre llame común o inmundo. Y este es el versículo de que muchas personas, muchos cristianos han confundido de que esto se refiere a alimentos. Y el versículo, el capítulo mismo, la historia misma nos está diciendo de que no se trataba de esto. El Señor estaba tratando de algo siempre, Ernesto, en el mundo espiritual y en el mundo científico, porque también funciona igual. Para tú poder entender algo se va desde lo conocido hasta lo desconocido. Lo conocido era una temática que Pedro conocía muy bien, que era de los animales limpios, de los no limpios. Entonces, para que él pudiera entender la visión, el mensaje espiritual de que Dios le estaba dando, tenía que ser por algo que él conociera, como los animales limpios y no limpios. Y él entendió perfectamente, porque lo que precisamente vimos en el versículo 28. Él entendió de qué se trataba esta visión. Y esto es importante que nosotros entendamos esto, Ernesto, porque es uno de las ideas preconcebidas que muchos cristianos pudiesen tener, que no le permite crecer en su vida espiritual. Pero la pregunta, yo creo que del $1.000.000 es: ¿qué produjo este cambio de actitud? ¿Qué sucedió entre el antes y el después? Hechos 1:14. El punto que encontramos ahí donde marca los cambios, a pesar de que hayan ciertos detalles, pero al menos ellos entendieron la dirección que debían de ir, es el día del Pentecostés. Y yo lo pondría un poquito antes, Ernesto. Porque si nosotros vamos a Hechos, el Pentecostés sucede en el versículo 2. Pero a mí me gustaría irme al primer capítulo. Dice que antes de suceder el Pentecostés, tú tienes razón, ese fue el impacto. Ese fue el cambio de rumbo. Pero algo sucedió en between, o sea, algo sucedió entre las dos cosas. Entre esa transformación, ese poder que ellos recibieron en el Pentecostés y las personas que ellos eran antes. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Estaban unidos, Ernesto. Ellos no podían recibir el Pentecostés, ellos no podían recibir este poder y no lo recibieron antes de que ellos estaban unánimes orando, con ruego. Y allí estaban todas, dice que estaban no solamente los hombres, recuérdate que los hombres y las mujeres generalmente tú no lo ves compartiendo mucho en los tiempos bíblicos, ni siquiera en estos tiempos, en esos, tú sabes, en esos países.
Porque generalmente cuando los hombres hablaban, las mujeres se callaban. Y aquí nos dice el versículo que todos estaban unánimes en oración y menciona con las mujeres, con María, la madre de Jesús, con sus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús. O sea, todos estaban allí unánimes. Entonces, él después comienza precisamente en el Pentecostés. Algo muy importante aquí, que recalca lo que ellos hacían antes del Pentecostés, en esos 10 días, dice que ellos evaluaban sus experiencias a la luz de las Escrituras. Exactamente. Es cierto de que la Biblia recalca de que ellos eran personas no letradas, pero también nos dice de que ellos se fueron a buscar en las Escrituras lo que estaba prometido y hacer las comparaciones de lo que ellos habían vivido a la luz de las Escrituras. Es como una persona que no ha leído. Si quiere aprender a leer bien, lo mejor que puede hacer es empezar a leer las Escrituras. Es que Ernesto, la semana pasada nosotros veíamos en la lección que cuando Dios llama, Dios capacita. Y nosotros no solamente lo vemos esto en las Escrituras, en el día de hoy cuenta este evangelista, el pastor Alejandro Bullón, de que él conoció a una señora que aprendió a leer leyendo la Biblia. Yo conozco a personas que te pueden narrar, decir todos los versículos de la Biblia y no saben leer. Porque cuando Dios llama, Dios capacita. Y como tú dices, he escuchado experiencias también de personas que han aprendido a leer leyendo la Biblia. Bueno, mis padres sabían muy poco leer. Mi papá sabía muy poco leer. Y él hoy lee las Escrituras. Y hay compañeros, me llamó la atención, años atrás, que conocí a uno de sus compañeros de infancia y me dijo, es que tu papá se superó. Y yo no lo veía de esa manera. Y me dijo, yo no sé leer. Y con tu papá nosotros no íbamos a la escuela. Entonces me dice, y él sabe leer, él se superó. Y yo no lo veía de esa manera porque no tenía un punto donde comparar. Y definitivamente yo vi un cambio porque mi papá no sabía leer. Mi papá aprendió leyendo las Escrituras. Y entonces por eso es que te recuerda que leímos en el versículo de memoria que la gente se maravillaban. O sea, sabían quiénes era esta persona, todas las barreras que habían, las ideas preconcebidas. Inclusive Ernesto dice aquí, deja ver si encuentro, sí, en Hechos 2, 5 al 12, de que había personas reunidas de todas partes, una gran multitud, y cada persona lo escuchaba en su propio idioma. Este punto es muy importante, ¿no? La Biblia dice que el Espíritu de Dios descendió y ellos hablaron en lenguas. Pero buscando históricamente, podemos comparar con un hecho que ya había pasado. El caso de la Torre de Babel. Previo a la Torre de Babel, todos hablaban el mismo idioma. Solo que en este caso ellos se juntaron para conspirar contra Dios. Vino el Espíritu de Dios, es el mismo hecho. Vino el Espíritu de Dios, pero esta vez vino y los confundió. Y separó y a cada uno le dio lenguas diferentes para que no se entendieran. Pero mira lo maravilloso en el día de Pentecostés. Desciende igual el Espíritu de Dios y hace que todos entiendan el mensaje, que todos se puedan comunicar para que puedan edificar. Ellos empezaron a edificar. Son dos puntos, por ejemplo, dos puntos en los cuales Dios reconoce cuando el ser humano está buscando conectarse con Él. Porque aquí en este país es multicultural. Aquí en Estados Unidos el idioma que se habla es el inglés, pero sin embargo no todos dominamos el inglés. Muchos nos comunicamos, podemos comprar, podemos ir a las tiendas y hacer esto, pero a la hora de entablar una conversación por ejemplo, fluida, un mensaje, no todos lo van a entender. Aquí hay árabes, hay pakistaníes, hay indios, hay de infinidad de países. Hay Latinoamérica, casi la mayoría habla español, es fácil entenderse, pero por ejemplo están los brasileños, hay personas que hablan francés. Hay infinidad. Entonces, ellos posiblemente sería como algunas personas están preocupadas en este país, pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué nosotros no hablamos en lengua? ¿Cómo le vamos a predicar a las otras personas?
Pero Dios tiene cosas maravillosas. En este caso en particular, en el Pentecostés, dice de que todos entendían en su lengua el mensaje. Es que hay algo que no podemos olvidar, y es que esto es una guerra entre el bien y el mal. Entonces, si en la Torre de Babel Dios confundió, eso fue una de las estrategias para parar, o sea, las fuerzas del mal. Aquí hace lo mismo, aquí llega pero en forma contraria. Llega y hace el espíritu que al estas personas hablar, cada quien lo escuche en su propio idioma. Pero ¿tú crees que Satanás se quedó así, Ernesto? Él quiso darle un jaque mate. Y vaya que le dio un jaque mate, porque algunas de estas barreras que se experimentaban en este conflicto, nosotros la encontramos después, inclusive del Pentecostés, y esto aparece en la historia, en la lección del martes y en la lección del miércoles. Ellos tuvieron que enfrentar un grupo sumamente poderoso llamado saduceos. Y yo creo que debiéramos hablar un poquito de quiénes eran estas personas para que podamos entender el por qué el pueblo de Dios, los seguidores de Dios, necesitaba ese poder. Y por qué el pueblo de Dios de este entonces necesita ese poder para poder terminar la obra y el Señor pueda venir pronto. Por ejemplo, buscando lo que eran este grupo saduceo, se dice que los saduceos era el nombre en sí, significa, o sea, Sadoc. O sea, viene de allí este grupo de un sumo sacerdote llamado Sadoc. Y Sadoc significa justicia o rectitud. Y Sadoc fue uno de esos sacerdotes en la época de Salomón. Entonces significa justicia y rectitud. Por eso tú ves que los saduceos, ellos se creían un grupo recto, un grupo de esto justo. Este hombre que tuvo que ver mucho con el enjuiciamiento y la sentencia de Jesús, que se llamó Caifás, era de este grupo llamado saduceo. Uno de los escritores judíos que más luz ha dado sobre esta secta, sobre este grupo, es Fabio Josefo. Y oye lo que él dice. Dice que él es quien ha proporcionado la mayor información disponible sobre los saduceos. Escribió que eran un grupo belicoso, cuyos seguidores eran ricos y poderosos, y que los eran considerados groseros en sus interacciones sociales. Sabemos también algo de ellos por discusiones en el Talmud, uno de esos libros sagrados de los judíos. El corazón del judaísmo rabínico, o sea, el Talmud, fundamentado en enseñanza del judaísmo farisaico. Los saduceos eran los miembros de la clase alta, o sea, eran personas ricas judías, por lo cuales ellos cuando venían los conquistadores buscaban el apoyo de ellos, o sea, de los saduceos, y se mezclaban, tú sabes, como que dice, entre sí. Y es por eso que tú ves que los saduceos eran los que tenían siempre puestos preferenciales cuando los romanos invadían, cuando los griegos invadían a los judíos, ¿no? Entonces, en la época de Jesús se encontraban esta gente un poco reducido porque habían sido, como quien dice, aplastados un poco por otro grupo político dentro del pueblo judío llamado los fariseos. Entonces eran dos grupos totalmente poderosos, los que tenían los terrenos, los saduceos y los fariseos, eran los que tenían las tierras y se las vendían a las otras gentes. Entonces imagínate tú que con este grupo fueron los que se tuvieron que enfrentar los seguidores de Jesús, que se le había encomendado la misión apostólica de predicar el mensaje. Y es por eso que tú ves que fue precisamente este grupo quien apedrea a Esteban. Curioso, ¿no? Un detalle a considerar también eran sus creencias. Por ejemplo, ellos no creían en la resurrección. Oh, no. Ellos traían esas ideas preconcebidas. Y nosotros, cuando escuchamos de ideas preconcebidas,
Nosotros creemos que nosotros no traemos ideas preconcebidas. Sin embargo, si los mismos apóstoles traían ideas preconcebidas, ¿qué es de nosotros? Los conocimientos que traemos, a eso se refiere las ideas preconcebidas. Quizás el tiempo que hemos estado como cristianos, nosotros hemos ido generando ciertas ideas y estamos aferrados a esas ideas, y esas ideas nos están impidiendo que nosotros podamos adquirir más conocimiento, porque nos limitamos a ese contexto que nosotros tenemos de las Escrituras. Y eso le pasó a este grupo. Dentro de los saduceos hubieron muchos que entendieron el mensaje y se convirtieron. Pero sin embargo, este grupo se caracteriza por haber sido el cabecilla de este movimiento, ¿no? De ir en contra de Jesús y después en contra de los apóstoles, de los seguidores. Que inclusive ellos, por así decirlo, ellos amenazaron con que este movimiento desapareciera. Y pusieron allí un ejemplo grandísimo. Fue el apedreamiento de Esteban. Y Ernesto, ¿tú te imaginas lo que, por ejemplo, los apóstoles habían visto? Lo que se le hacía a un rebelde, a alguien que, como quien dice, o sea, la masa comienza a moverla. Entonces, pues allí estos poderosos, que este movimiento estaba amenazando en desestabilizar la nación, en desestabilizar lo que ellos creían que era lo correcto, de que no había resurrección, y este grupo estaba predicando que Jesús había resucitado. Ellos tenían que poner un ejemplo y terminar con este movimiento. Entonces lo hicieron con la muerte, o sea, apedreando a Esteban. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar. Y vuelvo y repito, todo lo que hay en la Biblia es para nuestra enseñanza. Y algo que dice la Biblia es de que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y la muerte de Esteban fue donde surgió Saulo de Tarso. Él estuvo allí, él fue un perseguidor, él llevaba a todos estos cristianos a este movimiento para que fueran sentenciados a muerte y fueran ejecutados. Y fíjate que algo muy importante, quizás a veces no lo notamos, cuando Saulo hacía esto, él lo hacía en el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros no estaremos haciendo daño a los hijos de Dios en el nombre de Dios? A nuestros compañeros, a nuestros hermanos en el nombre de Dios. Por las ideas preconcebidas. Aquí hay una pregunta en la lección del jueves que a mí me pareció bien interesante. Ya está aquí al final. Dice, ¿qué hacemos cuando no vemos que surge nada bueno del mal, sino que solo hay mal? En esto que nosotros tenemos, los resultados son de Dios. ¿Te imaginas este grupo que había, este movimiento, estos cristianos, esta iglesia naciente que vieron lo que le pasó a uno de sus líderes, a Esteban, a un hombre sumamente preparado? Y recuerda que Esteban allí se le habían asignado un trabajo de servir a las mesas, a las viudas y todo eso. Pero si nosotros buscamos y profundizamos, vamos a ver quién era Esteban. Esteban era un hombre sumamente preparado, era educado. Y sin embargo, fíjate la suerte de él fue apedreado. Entonces el resto de las personas, de los cristianos, de la iglesia naciente que vio esto, ¿te imaginas lo que pasó por su mente? Por su mente pasó exactamente lo que dice esta pregunta. O sea, está reinando el mal. ¿Qué puede salir de la muerte de una persona como esta? Y fíjate quién salió. Nació, como tú dices, Saulo. Mira, Ernesto, un después es lo que nosotros necesitamos. Es decir, en la vida de todo cristiano debe haber un antes y un después. Yo no sé cuál es nuestra mayor necesidad, cuáles son los impedimentos, los prejuicios que nosotros tenemos, las ideas preconcebidas que nosotros tenemos. Y ese debería ser parte de nuestro antes. Pero para nosotros llegar a ser cristianos maduros, nosotros necesitamos un después, Ernesto. Me llamó la atención a un párrafo que aparece acá que dice de la siguiente manera.
todos necesitamos examinarnos a fin de ver qué ideas preconcebidas inciden en la forma en que miramos a Dios, su voluntad para nosotros y cómo consideramos a otros. No podemos sobreestimar la función del Espíritu Santo en ayudarnos a vencer esos prejuicios. Esto yo lo diría para personas que son cristianas, pero ¿qué hay para las personas que no son cristianas? Para las personas que no creen en Dios. Hay un pensamiento el cual dice, el hombre quiere vivir en paz sin Dios, el que más niega a la hora de la partida aceptar la muerte. Eso me hace recordar, Ernesto, una historia que se desarrolla en Florida, en Miami. Muchos conocemos la historia de este país hermano, de Cuba, donde después que subió Fidel Castro, en muchos lugares, o sea, los cristianos pues siguieron siendo cristianos y ha habido mucho avance en el cristianismo, pero también ha habido mucho avance en personas que no creen en Dios. Entonces, la nueva generación, muchos de la nueva generación que surgió después de la toma de Fidel Castro al poder, pues muchos jóvenes y muchas personas pues nacieron sin creer en la existencia de Dios. Una señora allá en Miami que estaba muriendo, una enfermedad terrible de cáncer, y este cáncer había hecho metástasis en los huesos, y era un dolor terrible. Y en ese tiempo, cuando ella estaba así en el hospital, esos dolores, ya la morfina no le hacía nada. Le dice la hija, mamá, aférrate, aférrate. Y la mamá le dijo, en el dolor, la desesperación, pero ¿a qué me voy a aferrar? Y muchas veces, Ernesto, esta historia debería ser una ilustración para nosotros los cristianos, que hemos sido cristianos toda nuestra vida, pero no ha habido un antes o un después. Seguimos siendo las mismas personas antes, o sea, después de nuestro llamamiento. Y no hemos experimentado eso que fue lo que hizo la diferencia entre el antes y el después, que fue el derramamiento del Espíritu Santo en la vida. Muchas personas se quejan, y lo vimos en la lección de que hablaba del sembrador, de la siembra. ¿Cómo nosotros vamos a lanzarnos a los campos misioneros a hablarle a otro de Jesús, cuando esas personas no pueden ver el antes y el después en nuestra vida? ¿Cómo nosotros vamos a levantar personas de los muertos como lo hicieron los apóstoles? Porque es lo que dice la profecía, que nosotros vamos a hacer en los últimos días. ¿Cómo lo vamos a hacer si no ha habido un antes y un después en nuestra vida? Yo sé que todos nosotros queremos ser protagonistas, queremos ser héroes. Yo me imagino ahora, o recuerdo cuando yo era niña, y oí la historia de David y Goliat. Me gustaría haber sido David, yo lo pensaba. De Daniel en el foso de los leones, cuando, tú sabes, vino el ángel y así. Digo yo, bueno, ¿te imaginas si eso sucediera en mi vida? No, Ernesto, muchas veces nosotros somos asesinados en presencia de ángeles y no pasa nada. Porque si nuestra muerte fuera como la muerte de Esteban, que surgió un Pablo de Tarso, fuera algo diferente. Pero muchas veces nuestra desgracia de enfermedades, nada sucede. No es para glorificar a Dios. Entonces nosotros necesitamos ese poder que haga esta diferencia. Si nosotros pudiésemos resumir todo eso para que haya ese antes y ese después, nosotros necesitamos pasar tiempo con Jesús, porque eso fue precisamente lo que nosotros vimos en el versículo de la memoria de la lección de esta semana, que dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Y eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros. Cuando ellos vean lo que el poder del Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, ellos entonces van a reconocer que nosotros hemos estado, Ernesto, con Jesús, porque hemos recibido el poder. Y es lo que necesita la iglesia de Jesucristo en estos días, ese poder para terminar la obra.
Gracias por habernos escuchado. Le esperamos la próxima semana, en la siguiente lección. Esperamos que ustedes hayan aprendido como nosotros, que debe haber en la vida cristiana un antes y un después. El Señor les bendiga. Bye. Nos vemos en la próxima semana.